En el vídeo de hoy haremos un bloque de pisos. En este vídeo, solo hemos usado la pieza de cubo, por lo que es aún más complicado, pero no os preocupéis, ya que está todo explicado. Empezamos colocando el cubo, que será el edificio. A este cubo le damos las medidas deseadas 150 por 100 por otros 100 de altura. Le cambiamos el color a gris. Duplicamos el cubo y le cambiamos las medidas. Esto servirá para hacer los voladizos y las terrazas. Una vez colocada a la altura deseada, le cambiamos la longitud a 20, que serán las medidas de la terraza. Duplicamos el voladizo y lo colocamos al lado. Seleccionamos los dos cubos y los duplicamos más arriba para hacer la segunda planta. Y duplicamos un cubo para hacer el techo de las puertas. Ahora colocamos un cubo hueco para hacer los ventanales. Le damos 1,26 de radio para que los lados no sean de 90 grados. Una vez uno colocado, es tan fácil como volver a duplicar al otro lado y luego en el piso de arriba. Ahora con otro cubo hueco crearemos las puertas, una a cada lado, pero primero creamos una y luego la duplicaremos para pasarla al otro. Lo unimos al cubo grande y automáticamente se genera la puerta, o el hueco. Eliminamos el voladizo, ya que es demasiado grande y no queda bien. Colocando un cubo crearemos la barandilla de los balcones. Le damos las medidas y lo colocamos en la posición deseada. Lo duplicamos y lo colocamos al otro lado. Seguidamente le cambiamos el color a gris. Seleccionamos y duplicamos los dos cubos que acabamos de colocar y los colocamos en la planta de abajo. Habiendo duplicado los cubos, le adaptamos las medidas para que encaje a los lados. Una vez un lado hecho, lo pasamos al otro, y de un balcón al otro, fácil y rápido. Ahora ya tenemos los balcones hechos. Ahora crearemos las ventanas a los lados del edificio. Para ello duplicamos el hueco de los balcones y los colocamos al lado. Los centramos y los duplicamos para colocarlos al otro lado. Lo unimos al cubo grande para que se generen las ventanas. Una vez eso hecho, ya podemos decir que el diseño está acabado. Como siempre, este diseño es gratis y tenéis el link de descarga en la descripción.